Muy buenos días. Este es el primer curso de diplomado en Psicología Criminal y Sistemas Penitenciarios. A mí me ha tocado el honor de llevar adelante este primer módulo relativo a lo que es la introducción a la criminología. De este módulo nos toca desarrollar en esta oportunidad la segunda parte, la segunda mitad de la unidad 3, que está referida a la psicopatología criminal y a los trastornos de la personalidad. Atendiendo a que el trastorno de personalidad antisocial es el que de una manera más frecuente está ligado al comportamiento criminal, yo me he permitido encarar esta unidad, ¿no?, haciendo una consideración de lo que es la psicopatía como una forma, como una encasillada más bien, ¿no?, como una forma de trastorno de personalidad antisocial, puesto que no tiene una categoría específica en lo que son los manuales de diagnóstico de las enfermedades mentales. No obstante, la importancia que tiene y la repercusión que en el último tiempo se ha ido advirtiendo, sobre todo por la relación que tiene con los delitos violentos, se hace imperioso, ¿no?, considerar a la psicopatía para hacer lo que se llama prevención y gestión del riesgo de violencia, entre otras cosas, ¿no?, y revisar un poco lo que es el instrumento de mayor validez y fiabilidad para su diagnóstico, ¿no?, para su pesquisa, como es la escala, ¿no?, de calificación de la psicopatía revisada de Robert Hare. Entonces eso es lo que nos toca hacer ahora. Recordemos, hemos hecho en la anterior sesión hemos transitado por todo lo que es la evolución del concepto de psicopatía, desde las consideraciones que hace Aristóteles, su discípulo Teofrasto, hasta los sucesivos aportes, ¿no?, desde distintas disciplinas en relación a identificar a estas personas que tienen un comportamiento que llama la atención, que inquieta, que sorprende, ¿no?, a psicólogos, a médicos, a psiquiatras, a trabajadores sociales. De ahí es de que Harvey Clickley, en su libro que se llama La máscara de la cordura, hace todo lo que son una definición operativa de las características del psicópata. Habla precisamente de la influencia que tienen los factores hereditarios y sobre todo de que la psicopatía no es precisamente un sinónimo de criminalidad, tanto que se considera, ¿no?, que los psicópatas no necesariamente cometen delitos, no lo hacen, son delitos menores. La psicopatía de alguna manera puede explicar el comportamiento en otro tipo de esferas del poder, por ejemplo, ¿no? Entonces, la psicopatía, de acuerdo a lo que considera Robert Hare, es una mini teoría de la violencia y definitivamente no satisface los criterios de lo que es el trastorno de personalidad antisocial o el trastorno disocial de la personalidad, u otros conceptos como el de la sociopatía. Entonces, la psicopatía como tal es factible de ser diagnosticada a través del instrumento que vamos a considerar ahora, que es la PCLR y los derivados, ¿no?, porque hay una PCLR para adolescentes, por ejemplo. La psicopatía se caracteriza por tener un inicio precoz, problemas precoces de conducta, ¿no?, que no son de la proporción de los problemas que presentan los chicos a una determinada edad, ¿no? Adolescente se caracteriza por ser en una proporción apreciable, ¿no?, ser
son contestatarios, se vuelven rebeldes, se vuelven díscolos muchas veces, ¿no? Pero dentro de lo razonable, eso es considerado como normal, pero problemas serios de comportamiento a partir de los 12 años pueden ser el preludio de lo que es una psicopatía, ¿no? Entonces se habla de una propensión genética, ¿no? De que esto estaría genéticamente determinado, ¿no? Sin embargo, no olvidemos la modulación del ambiente, ¿no? Tanto que la predisposición genética y la participación del medio ambiente se conjugan de manera caprichosa para poder otorgar la expresividad de este rasgo, ¿no? En el fenotipo que se llama, ¿no? Y hacerse manifiesto y susceptible de ser diagnosticado. Entonces, ya habíamos mencionado, no todos los psicópatas son delincuentes, ¿no? Pero sí quebrantan las normas, ¿no? Quebrantan las reglas. Y se habla de esta idea, ¿no? De psicópatas de cuello blanco, que están encaramados, ¿no? Precisamente por su psicopatía y por la manera como manipulan a las personas que están en el entorno y se sirven de las personas para poder escalar y llegar muchas veces a situaciones de poder, ¿no? Los psicópatas de cuello blanco. Robert Hare es profesor de psicología en la Universidad de British Columbia en Vancouver, Canadá. Es director del laboratorio Hare y es uno de los expertos mundiales más destacados en lo que es el estudio de la psicopatía. ¿Sí? Entonces, ustedes habrán tenido oportunidad de ver el programa del doctor Eugenio Zaffaroni y las consideraciones que hace en relación a la criminología y a la manera como se encara el estudio de la criminología desde el punto de vista académico, científico, ¿no? Teniendo en cuenta de que hay una criminología mediática en la que no hay absolutamente nada de científico ni académico, ¿no? Esta criminología es la que precisamente otorga esas etiquetas, ¿no? De manera adjetiva, ¿no? Cuando se trata, ¿no? de informar acerca del comportamiento delictivo que se atribuye, ¿no? a una persona, ¿no? Entonces, muy probablemente con algún código similar al Malleus Maleficarum, se encargan, ¿no? de otorgar este tipo de etiquetas, pues, de manera indiscriminada y además nada científica, ¿no? Entonces nosotros debemos salir de eso. Nosotros pienso que debemos de alguna manera clarificar lo que son los conceptos. Si ustedes ven el principio de la unidad 3, se hace una distinción entre lo que son los términos de psicosis y psicopatía. Nosotros debemos citarlos no como adjetivos, sino como sustantivos, puesto que soportan todo el peso de la ciencia, ¿no? Entonces, el considerar a alguien psicópata o considerar a alguien psicótico tendrá que ver precisamente con esto, ¿no? Con encararlo de una manera científica, de una manera académica, de una manera razonable, ¿no? Entonces, vean ustedes aquí, si se trata de hablar de psicopatía, tenemos la definición operacional que nosotros podemos citar cuando nos toque participar en la evaluación de alguna persona que tenga estas características, ¿no? Entonces, un psicópata es aquella persona carente de empatía, carente de culpa o carente de remordimiento, ¿no? Es aquella persona que es deshonesta y manipuladora. Entonces vamos nosotros citando estas características que tienen que ver con la definición del psicópata. El psicópata es egocéntrico, es grandioso, la emocionalidad que tiene el psicópata es poco profunda o superficial, ¿no? Tiene un inmenso sentido de empoderamiento, cosifica a las personas, las hace de su propiedad.
psicópata es dominante, es controlador, es impulsivo, tiene un estilo de vida nomádico, es decir, no permanece en un solo lugar, ¿no? Se muda, ¿no? de domicilio, se reinstala en varios lugares, es irresponsable, tiene una urgente necesidad de excitación y de experimentar emociones fuertes, es propenso a la intimidación y a la violencia predadora. Entonces vean, todas estas características tienen que ver con la definición de psicopatía, ¿sí? Entonces, no debemos olvidar de que esto se trata de una persona que no tiene ningún déficit de orden intelectivo, ningún déficit de orden cognitivo, tampoco tiene delirios, tampoco tiene alucinaciones, ¿no? Lo cual lo distingue definitivamente de lo que es la psicosis, ¿no? O cualquier otro tipo de trastorno mental. Al tratarse, ¿no? de una condición que está considerada, incluida dentro de lo que son los trastornos de personalidad, pues la psicopatía tiene esa característica, ¿no? De que la persona tiene la función del juicio conservada, ¿no? Es decir, desde el punto de vista forense, el psicópata comprende, ¿no? la antijuricidad o la criminalidad de cualquier acto delictivo, ¿no? que decida poner en marcha, y puede dirigir sus acciones, ¿no? de acuerdo a esa comprensión, de acuerdo a ese entendimiento. Entonces el psicópata, salvo que se demuestre lo contrario, es imputable desde todo punto de vista, ¿no? Es imputable desde el punto de vista forense. ¿Qué utilidad tiene la evaluación de la psicopatía? ¿No? Es importante valorar la psicopatía, ¿no? Tiene que volverse una manera de encarar sobre todo la valoración del riesgo de violencia, ¿no? Recordemos que la peligrosidad es un atributo que habla de la posibilidad futura de reincidencia o de llevar adelante comportamientos violentos en una persona. Entonces, al ser la peligrosidad un constructo no exclusivamente jurídico, ¿no? Entonces la peligrosidad deriva de las evaluaciones tradicionales, de las evaluaciones impresionísticas, de las evaluaciones subjetivas que están a discreción de la persona, ¿no? No evalúa la peligrosidad, entre comillas, a ojo de buen cubero, ¿no? Con el ojímetro determinamos si una persona es o no peligrosa. Y si tenemos por ahí de pronto algún resabio de lo que es la perspectiva criminológica del hombroso, pues evaluaremos desde ese punto de vista, ¿no? Atribuyéndole peligrosidad a una persona que probablemente no lo sea. Entonces ahora, hace 20 años atrás, se maneja lo que es la evaluación del riesgo de violencia, que tiene un valor predictivo mucho mayor, que se basa tanto en la evaluación tradicional, no olvidemos que en nuestra área nosotros debemos privilegiar la entrevista con las personas que examinamos, debemos privilegiar el examen mental, ¿no? y todo lo que es clínico. Pero la evaluación del riesgo de violencia no olvida el uso de instrumentos de evaluación que además de que combinan la evaluación tradicional con esto, ¿no? de pesquisar en la historia del individuo, de pesquisar en la historia personal, en la historia, en sus relaciones a través de la revisión de otras fuentes colaterales de información que de alguna manera nos permiten contrastar, ¿no? la información que nos da la persona. Entonces la evaluación del riesgo de violencia debe incluir como uno de sus como uno de sus acápites, pues la valoración de la psicopatía, porque es importante, ¿no? En una organización institucional, ¿no? el comportamiento psicopático puede generar de alguna manera disfunción, ¿sí? Entonces vale la pena, ¿no? identificar por ahí de pronto a una persona que está generando esta disfunción. En el delito en general es importante valorar la presencia de psicopatía. ¿Para qué? Por el tema de reincidencia,
por el tema de gestión del riesgo de reincidencia de comportamiento de tipo violento. En los delitos sexuales mucho más aún, ¿no? No olvidemos que la psicopatía, bueno, en general los psicópatas no cometen delitos, quebrantan las normas, y si los cometen muchas veces son delitos sumamente violentos, ¿no? El homicidio serial obligan a hacer una evaluación de la presencia o no de un trastorno de esta característica. Acecho y homicidio también pueden, ¿no?, incluir dentro de lo que es la evaluación el contemplar la posibilidad o no de la psicopatía. Es relevante en las siguientes áreas, ¿no? En las etapas judiciales. Bueno, no importa la etapa judicial, se puede evaluar la psicopatía. Inimputables, no, desde ningún punto de vista, ¿no? Salvo que estén psicóticos, lo cual es una posibilidad, ¿no?, de la que no escapa nadie. En la etapa de ejecución de la pena, para clasificar, para intervenir, para ver la posibilidad de liberar bajo condiciones, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta el diagnóstico de una psicopatía, uno podrá limitar por ahí de pronto el otorgar este tipo de beneficios penitenciarios a los reos sentenciados. Es un modelo para investigar integración de factores biológicos y conductuales, ¿no? Haciendo una revisión completa, una revisión que agote todas las fuentes de información, pues podemos tener en cuenta si hay biología o si hay la influencia de un ambiente pernicioso o favorecedor del comportamiento criminal. Ahora, se habla desde el punto de vista neurobiológico de hipofunción, ¿no?, una función deficitaria en las regiones que tienen que ver con las emociones, ¿no?, como el miedo, como la culpa, como la empatía. Esto a nivel cerebral, ¿no? Cuando haya que evaluar el riesgo de violencia, ¿no?, internaciones psiquiátricas, por ejemplo, ¿no? Entonces, el dar de alta de una internación psiquiátrica en un individuo, ¿no?, con ciertos antecedentes que obligan a evaluar el riesgo de violencia, es útil, ¿no?, considerar la presencia de un comportamiento de tipo psicopático. Movilizar intrainstitucionalmente a los imputados, a los detenidos preventivamente o a los sentenciados, de acuerdo a este tipo de características. En casos de violencia conyugal, por el tema prevención y reincidencia. En casos de violencia laboral, lo propio, ¿no? Cuando haya que evaluar el riesgo de violencia, es relevante la consideración de la psicopatía. Ahora, volviendo un poco atrás, ¿no?, toca revisar, ¿no?, qué causas nosotros podemos encontrar que expliquen el comportamiento violento. Bueno, aquí bien enumeramos algunas: la enfermedad mental, el daño cerebral, el daño orgánico pueden ser la explicación de un comportamiento violento, ¿no? Las lesiones cerebrales, las lesiones que se puedan presentar a nivel, sobre todo el lóbulo frontal, pueden explicar de alguna manera un comportamiento violento, desinhibido, ¿no? El abuso infantil, recordemos, ¿no?, nuestra consideración de la victimología no es tanto bueno, es algo que yo he compartido con ustedes, ¿no? La victimología, pienso yo que debería, bueno, no solo yo, ¿no?, sino la revisión que he conseguido hacer, debe considerar el tema de la restitución, ¿no?, del daño, el tema de la restauración del daño a la eventual víctima, ¿no?, y la prevención, sobre todo de esto, ¿no? La persona que recibe abuso, ¿no?, que le recibe maltrato infantil, en un futuro puede transformarse también en una persona maltratadora, ¿no? Y eso explica, o más bien de esa manera explicar el maltrato infantil, ¿no?, ejecutar el maltrato infantil como secuela, ¿no?, de haber sido víctima de abuso infantil, de maltrato infantil en la época correspondiente. La deprivación social,
¿no? La deprivación social en algún momento puede hacer que la persona tenga escasas habilidades sociales como para poder encarar de manera adaptativa sus relaciones con las personas. La evolución adaptativa, los trastornos del vínculo, recordemos Bowlby, su teoría del vínculo, de la madre suficientemente continente, ¿no? Ni sobreprotectora, ni abandónica, ¿no? De una manera suficiente poder encarar la crianza del niño, ¿no? Lo que hace que los vínculos se establezcan, ¿no? En un futuro próximo con ese mismo patrón, ¿no? Las familias disfuncionales, donde hay esta combinación de una madre sumisa, dependiente, y un padre violador, o un abusador, más bien un padre agresivo. ¿Qué factores podemos encontrar para predecir la violencia? Pueden haber múltiples factores en una sola persona. Un medio ambiente puede ser hostil, ¿no? Y propiciador del comportamiento criminal. Los problemas de aprendizaje, por ahí de pronto, ¿no? Recordemos, el trastorno de déficit de atención con hiperactividad tiene una relación, no directa, pero una relación bastante considerable con lo que es el trastorno de personalidad antisocial. Las familias que no funcionan bien también pueden explicar, ¿no? Pueden de alguna manera predecir algún comportamiento violento en el futuro. Y la psicopatía. Entonces volvamos al principio. La psicopatía puede ser descrita como una mini teoría de la agresión y de la violencia, ¿no? Bueno, entonces yo he tenido de alguna manera participaciones en lo que es la modalidad presencial. Y alguien por ahí de pronto pregunta, ¿no? Pero yo he vivido en un medio hostil, yo provengo de una familia disfuncional, pero no soy violento. Porque algunas personas, a pesar de las condiciones, no se involucran en la violencia y otras sí lo hacen. Entonces hay razones complejas, pero entre esas podemos citar, ¿no? La introyección de los valores y reglas sociales y culturales. La influencia que tiene que ver, a pesar de la genética, recordemos, no solo es la genética, sino el ambiente. Cuando es un ambiente favorable, cuando es un ambiente positivo, la familia, amigos, los pares, tienen una influencia, ¿no? Para el comportamiento futuro de las personas. Nosotros tenemos una tendencia natural a vincularnos social y emocionalmente con las personas, ¿sí? Entonces eso de pronto nos hace desestimar la posibilidad de comportarnos de manera violenta. ¿Por qué no somos violentos? ¿Por qué tenemos que sobrevivir, ¿no? Involucrarse en este tipo de actividades, ¿no? En algún momento puede significar un riesgo. Ahí precisamente es donde radica, ¿no? La emoción fuerte, ¿no? Y la necesidad de experimentar ese tipo de emociones que tienen estas personas. Nosotros necesitamos vincularnos, ¿no? Para eso de alguna manera conseguimos, evolucionamos, consolidamos, ¿no? Nuestra capacidad, nuestra aptitud de llevar adelante habilidades sociales para involucrarnos con las personas. Tenemos que explorar un ambiente seguro, conscientemente seremos mesurados, ¿no? En la expresión de lo que es la agresividad, la violencia. Necesitamos formar parte de algo, ¿no? Este sentido de integración, ese sentido de pertenencia a un grupo social nos hace, ¿no? Nos obliga a llevar adelante un comportamiento adaptativo sin violencia. Necesitamos ser empáticos, ¿no? Para poder relacionarnos con las personas. Bueno, a pesar de, o contrariamente a lo que la mayoría pueda creer, pues algunos tenemos sentimientos de culpa, tenemos un superior que nos castiga, un superior, ¿no? Muchas veces tan punitivo que nos impide, ¿no? Comportarnos de manera violenta. Tenemos temor al castigo, ¿no? Como resultado de la introducción de las normas, de los valores. ¿Cómo influye la genética? Hay factores biológicos relacionados con la psicopatía, hay factores hereditarios, pero el medio es el que modula, ¿no? De una manera inesperada la expresión en el fenotipo de la psicopatía. Entonces recordemos nosotros las perspectivas de lo que es la psicología criminal, ¿no? Entonces hay explicaciones en lo que es la psicología evolucionista, ¿no?
Entonces, el comportamiento psicopático, la presencia de la violencia, de la agresión, serían estrategias que están presentes para la adaptación hereditaria. ¿Para qué? Para poder expandir los genes y sobrevivir, prevalecer por encima de otras especies. El surgimiento de la conducta antisocial, lo que incluye la sexualidad agresiva, pues es central en la psicopatía, ¿no? Agresividad y violencia. Entonces, estos son estudios, ¿no?, relativos a la neurociencia y los factores biológicos que tienen que ver con la presencia de psicopatía. Recordemos, nuestros autores que hemos revisado, pues hablaba de la corteza prefrontal, ¿no?, la que primariamente se afectaría, ¿no? Entonces, para el control de los impulsos emocionales, los impulsos de aprendizaje, problemas de adaptación a los cambios de comportamiento, ¿no?, en las contingencias de refuerzo, deterioro en la toma de decisiones y en la planificación. Recordemos, los psicópatas tienen algún déficit, ¿no?, para poder establecer planes viables, ¿no?, de viabilidad para el futuro. Son impulsivos, son personas que solamente no les interesa el ahora. El fascículo uncinado, ¿no?, la unión, ¿no?, con una amígdala reducida, ¿no?, de este fascículo uncinado, tienen que ver, ¿no?, con el comportamiento psicopático. La amígdala estaría afectada para procesar materiales emocionales. Recordemos, ¿no?, el psicópata no tiene esa aptitud para poder interpretar la connotación emocional del discurso de las personas, ¿no? Entonces, eso tiene que ver con alguna alteración de la amígdala. En el hipocampo, ¿no?, al ser una estructura involucrada en lo que es la memoria, entonces su afectación, ¿no?, de alguna manera dificulta recuperar recuerdos emocionales y contextuales que estén condicionados por el medio, y de alguna manera generaría problemas en el aprendizaje asociativo. En el cuerpo calloso, ¿no?, se daría un incremento en el funcionamiento interhemisférico con reducción de la conectividad entre ambos hemisferios y asimetrías en la función entre uno y otro hemisferio cerebral, ¿no? En el giro temporal superior, afección en el procesamiento de materiales abstractos y, bueno, falta de perspectiva en sensibilización y empatía. Esos los hallazgos neurobiológicos, ¿no?, bastante relevantes en lo que es la expresión de la psicopatía. La psicopatía es un constructo clínico, ¿no?, es una categoría discreta. Se diferencia de otros constructos clínicos como son la sociopatía y el trastorno de personalidad antisocial, ¿no? Y la diferencia que se da, ¿no?, pues es en grados entre la psicopatía y otros constructos clínicos. La dimensión que tiene el diagnóstico de la psicopatía, ¿no?, mientras más se acerca uno al puntaje obtenido como puntaje diagnóstico, más cercano es al prototipo de lo que es el psicópata. El puntaje de diagnóstico vendría a ser lo que es el puntaje de corte en función de lo que es la definición operacional de lo que es la psicopatía. Entonces, vamos a ver nosotros cuáles son o dónde radican más bien las diferencias entre lo que es la psicopatía, el trastorno de personalidad antisocial o trastorno disocial de personalidad y la sociopatía. Nos toca hablar del primer constructo, que es la psicopatía, asociada a conductas desviadas, problemas precoces de comportamiento, deficientes controles conductuales. El segundo constructo clínico, que es el trastorno de personalidad antisocial, se asocia a características de personalidad, crueldad, insensibilidad, falta de empatía. Y la sociopatía o desviación social, descrita por Presley, Walton
Tyrer y Alexander está definida por rasgos como egocentrismo, crueldad, impulsividad, déficit de conciencia, ¿no? Lo cual, y se observa que el constructo haría referencia a una condición donde el trastorno se desarrolla debido a factores ambientales y sociológicos. Entonces, son constructos diferentes, no diferentes, ¿no? De hecho, puede haber asociación entre uno y otro, puede haber un trastorno de personalidad antisocial y sociopatía. En uno predominan rasgos de personalidad conductuales sobre todo, y en el otro también tenemos rasgos, pero cuya explicación se debe a la influencia del medio, a la influencia del medio ambiente y a las influencias sociológicas. La psicopatía hace referencia a una serie de rasgos que están presentes desde una etapa temprana, ¿no? Hay problemas precoces de comportamiento, hay un componente genético y un medio ambiente modulador que explica la presencia, ¿no? del cuadro. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta. Y vuelvo otra vez al principio: psicopatía, sociopatía, ¿no? Antisocial, no son adjetivos, no lo son, son sustantivos, ¿no? Que de alguna manera llevan o cargan el peso de la ciencia, el peso del conocimiento, el cual debe prevalecer cuando nosotros hagamos referencia a este tipo de situación. La escala de psicopatía revisada de Hare es una entrevista semiestructurada que incluye la revisión de antecedentes disponibles y de la información colateral. Nos da una información histórica, ¿no? Una información histórica para puntuar los diferentes ítems. Hay una muestra del estilo interpersonal del sujeto al que está evaluando. La consistencia de la respuesta y de las afirmaciones en la entrevista se puede comparar y evaluar, ¿no? con la información colateral y los antecedentes de los que se dispone. La oportunidad para contrastar la información y confrontar al sujeto en relación a la consistencia de las afirmaciones y de las respuestas. Son 4 factores, ¿no? Interpersonal, afectivo, antisocial y el referido al estilo de vida, que tienen que ver en la consideración de la psicopatía. Los ítems interpersonales son la locuacidad o encanto superficial. Muchos tenemos la experiencia, ¿no? de haber de alguna manera interactuado con este tipo de personas, y bueno, se caracterizan por ser elocuentes, por tener un discurso bastante convincente, cautivador. Se caracterizan por ser grandiosos, por ser egocéntricos, ¿sí? Son mentirosos patológicamente, estafan, manipulan, ¿no? Y todo esto se puntúa en lo que es este factor, ¿no? de ítem, el factor interpersonal, el estilo interpersonal. Entre los ítems afectivos, pues, la persona no tiene culpa, no tiene remordimiento, la afectividad es superficial, falta de empatía, crueldad, ¿no? que se evidencian, si no es en la entrevista, en la revisión de la información de la que se dispone. Hay incapacidad de aceptar la responsabilidad por acciones que le son propias. En cuanto al estilo de vida, se revisa tanto en la entrevista como en las fuentes que disponemos que hay una búsqueda de estimulación constante, búsqueda de emociones fuertes, hay rasgos de impulsividad marcados, falta de metas realistas a largo plazo, irresponsable, ¿no? Y el estilo de vida parasitario, es aquella persona que no tiene una actividad por ahí de pronto que genere algún recurso, y por el nivel de manipulación que tiene, pues tiene que alguien la lleve adelante por él, ¿no? Y se vuelve un parásito. En el estilo antisocial, no olvida destacar los problemas de conducta precoces,
el mal control conductual de la persona, la presencia de estos datos de delincuencia juvenil, la presencia del quebrantamiento de beneficios intrapenitenciarios y la versatilidad criminal. No llevan adelante un solo tipo de delito, sino pueden ser varias modalidades delictivas las que pueda llevar adelante una persona psicópata. La conducta sexual promiscua y relaciones maritales de corta duración son ítems que no tienen factor, pero que igual se puntúa. ¿Cómo se puntúa? Son los 20 ítems, 0 cuando las características descritas no se aplican al sujeto, 1 cuando las características coinciden en algún aspecto, y 2 cuando el ítem es aplicable al sujeto. La puntuación total varía entre 0 y 40. Esto refleja el grado en que la persona evaluada coincide con el psicópata clásico, ¿no? Y en el manual de la escala de psicopatía revisada de Jares, el punto de corte, el puntaje de corte es de 30 o más, ¿no? Lo cual da el diagnóstico de lo que es la psicopatía. Bueno, con esto hemos llegado al final de este módulo introductorio de introducción a la criminología. Agradecer la participación de todos ustedes en las actividades que hemos llevado adelante, en los foros, de estas conferencias, y bueno, yo me despido hasta una oportunidad. Entonces van pues para ustedes mis agradecimientos y el mejor deseo de que pasen una linda fiesta y que tengan mucha prosperidad en el año que viene. Muchas gracias.